Hola, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión te voy a mostrar sobre este cardigan multicolor que ya vimos un video anteriormente. Te lo voy a dejar en el área del contenido del video, ahí va a estar enlazado, y también en la parte de aquí de arriba. En ese primer video vimos cómo tomar las medidas para hacer nuestro cardigan y también vimos cómo hacer el punto jersey. En esta ocasión vamos a ver una continuidad que son los puntos, sería la puntada de resorte, sería cómo hacer las disminuciones, cómo hacer la botonera, cómo unir las piezas también. Y bueno, para empezar te quiero comentar que vamos a ver esta imagen que ya vimos en el video anterior. Te la voy a dejar en mi Instagram y en otras de mis redes. Por ahí me puedes buscar, y también vas a ver esta otra imagen que tengo por aquí, que es una explicación de todos los puntos, cuánta cantidad de puntos hice, cuántos disminuí para mi cardigan. Estas dos imágenes te las voy a dejar en Instagram para que puedas tenerlo por si quieres hacer el cardigan en la misma medida. Y bueno, te voy a comentar aquí los materiales que vamos a necesitar ya para empezar a hacer el cardigan. Nuestro material más importante, que es el estambre o el hilo o la lana, como tú quieras llamarle, o lo que tú quieras utilizar, sería un material de 700 gramos aproximadamente. Es un cardigan un poquito largo, por lo cual está pesadito porque usamos doble hebra, entonces vamos a necesitar 700 gramos. Tú decides si lo quieres hacer de 2 hebras o lo quieres hacer de una hebra normal. Más o menos es la misma cantidad que se lleva, ok. Si lo haces de una sola hebra, obviamente vas a utilizar una aguja más delgada y vas a tejer más cantidad de puntos. Para eso necesitas irte al video anterior para que saques cuánta cantidad de puntos vas a montar. Van a ser más puntos, vas a tejer más, pero al final pues puedes realizar cualquier medida. Si te vas a fijar en ese video, vas a poder determinar cualquier medida que tú quieras realizar. Esto nada más es una guía para que tú puedas tejer tu cardigan, que aprendas a hacerlo de una forma muy sencilla, ¿ok? Entonces también vamos a necesitar, bueno, pues ya en el primer video te diste cuenta que necesitas una cinta de medir, unas tijeritas, una aguja lanera para unir las piezas, una libreta para anotar, tu estambre, tus 700 gramos. Vamos a hacer una medida de talla mediana grande. Y además vas a necesitar muchas ganas de aprender y muchas ganas de tejer y mucho tiempo. Bueno, depende de cada quien, ¿verdad? Pero puedes dedicarle un tiempo libre cada día, por las noches o por la mañana o a mediodía, cuando tengas tu oportunidad para tejer. Eso es lo único que necesitas, muchas ganas de aprender, muchas ganas de tejer. Y bueno, vamos a empezar. Ahora vamos a ver cómo hacer el punto de resorte. Lo voy a hacer sobre mi muestra que hice hace rato, sobre mi muestra de punto jersey. Ese ya lo vimos, es el primer punto para aprender a hacer este tejido. Ahora vamos a ver cómo hacer el punto de resorte, que es para el área de los puños, el área de abajo del suéter. Es para esta parte de aquí de los puños, para esta parte del suéter de abajo, y si quieres puedes utilizarla en esta parte, ok, que sería como la botonera, el cuello, todo eso. También puedes usarla en esa parte, nada más que aquí sí te recomendaría utilizar las mismas agujas que usaste para construir el suéter. Y también, bueno, pues en la parte de abajo del resorte y en la parte de los puños te recomiendo que si tienes unas agujas más chicas puedes utilizarlas para que se reduzca un poquito y quede como más apretadito en el área del puño, y un poquito apretadito también en la parte de abajo del suéter, ¿verdad? Que sería en el resorte. De hecho, este punto se llama así, de resorte o de elástico. Es muy fácil tejerlo. Puedes haber cerrado la manga y sobre ahí empezarlo, sobre ese cierre que hiciste ahí, o puedes seguirlo, ya sea que traes, por ejemplo, montados tus puntos de la manga, ya alcanzaste la longitud que necesitas de la manga, y ahora solamente vas a cambiar el punto, ¿verdad? De los puntos que traes de jersey, y de ahí nada más lo vas a cambiar a la forma de tejer que vamos a ver ahorita. Pero te voy a decir también cómo puedes montar los puntos aquí mismo. Vamos a amarrar el hilo aquí cerquita de la orillita. Esto solamente para que no se mueva. Y vamos a ir jalando. Mira, aquí tenemos unas trencitas
Cada trencita que ves aquí, cada loop, por así decirlo, es un punto diferente, ¿verdad? Es un punto. Si los contamos deben de ser los que montamos acá. Entonces, aquí yo voy a tratar de que voy a pasar a través de este y voy a jalar el hilo. Voy a pasar a través de este y voy a jalar el hilo. Cada uno que estamos pasando se va a convertir en un punto en nuestra aguja. Ok, ahí está. Entonces ya los tenemos en mi aguja. Voy a voltearlo y voy a empezar a hacer este punto. El primer punto lo voy a tejer de revés. Revés es que ponemos la aguja y jalamos de este lado, el hilo este queda entre nosotros y la aguja esta, ok, entonces lo jalamos, lo pasamos a través y este lo voy a tejer de derecho, o sea que el hilo está en la parte de atrás de la aguja y lo jalamos y lo pasamos para acá para hacer un revés y lo jalamos para atrás para hacer un derecho, ¿sí? Revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho. Entonces así es toda la hilera, un derecho, un revés, un derecho, un revés, hasta que se termine la línea, la vuelta, ok, ya los tenemos aquí. Ahora vamos a dar vuelta al tejido y ahora vamos aquí a localizar cuál es derecho y cuál es revés, solamente con, o sea, viéndolo, ¿verdad? Debemos saber identificarlo. Aquí los que son revés son los que están así atravesadito el hilo aquí. Como ves, este no está como este. Este se ve como una trencita, como que se va a ir formando una trencita, ya que vayamos avanzando lo podrás ver. Y siempre cuando son revés tienen aquí atravesado este hilito. Ajá, entonces debe estar uno y uno. Este es el revés, pero yo los primeros puntos no los tejo. Solamente paso el primer punto. Aunque es revés, lo voy a pasar. Y sigue un derecho, ¿viste? Que está como abierto aquí. Este es derecho, este está atravesado, es revés. Derecho, revés, y así terminamos toda esta vuelta. Vamos haciéndole caso a cómo se nos va presentando los puntos. Vamos a hacer lo mismo con la siguiente vuelta y así nos vamos a ir construyendo nuestro puño, viendo siempre que cómo se teje el punto, ¿no? Un derecho, un revés, un derecho, un revés. Aquí ya después de 4 o 5 vueltas yo llegué a la longitud del puño que necesito. Los puños más o menos llegan a medir entre 4 o 5 centímetros. Habrá quien le guste un puño más angosto, ya depende pues de tu gusto, ¿verdad? A mí me gusta de 5 centímetros más o menos y ya voy a cerrar la pieza. Te voy a enseñar cómo se hace. Se va a hacer igual que como cerramos la pieza de la puntada de jersey. No cambia nada, pero hay otras formas en las que se puede cerrar. Yo te voy a mostrar la forma más sencilla de hacerlo. Vamos a agarrar dos puntos y los vamos a convertir en un punto. Cuando tenemos el punto de este lado, lo vamos a regresar a la aguja de la mano izquierda y lo volvemos a hacer igual. Agarramos dos puntos, lo regresamos a la aguja. Agarramos dos puntos, lo convertimos en uno y lo ponemos en la aguja nuevamente, y así lo vamos a ir haciendo durante toda esta vuelta. Aquí le vamos a cortar al hilo y entonces ya podemos, con este punto al final, vamos a pasar el hilo a través de él, y yo ya lo había cortado y bueno, pues nada más apretamos y se cierra la pieza. Así queda nuestro tejido de resorte. ¿Ves cómo se ven unos surcos aquí y unas partes más elevadas, que son las trencitas que se van formando? Queda por los dos lados igual.
Este es el derecho del punto jersey, este es el revés del punto jersey. Este se sigue viendo igual por ambos lados. Se supone que esto queda aquí, en el puño. Si por ejemplo tú vienes de hacer una manga que ha quedado muy ancha y que es mucho lo que rodea tu brazo, para hacerlo angosto, lo quieres reducir. Tengo un video donde te explico cómo hacerlo, porque así tienes que hacer unas reducciones antes de empezar a tejer lo que es el resorte. Ese video te lo voy a dejar enlazado aquí en la parte de abajo, y al igual que otros videos que te pueden servir para realizar tu suéter. A continuación lo que vamos a ver es cómo hacer una disminución y a partir de cuándo vamos a disminuir. Acuérdate que te dije que había que tomarte una medida de la sisa hasta el largo total. En esta parte vamos a ir construyendo desde la parte de abajo la pieza hacia arriba, y la manga la vamos a construir aparte y no pegada al suéter, sino que vamos a hacer una pieza aparte donde vamos a montar 54 puntos y vamos a ir disminuyendo poco a poco hasta que lleguemos al área del puño y ya tengamos una parte más angosta. ¿Cómo vamos a hacer las disminuciones? Vamos a hacerla a partir de que lleguemos a los 43 centímetros. Vamos a construir desde abajo, tejer, 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 y cuando lleguemos a los 43 centímetros vamos a disminuir un poco para hacer el área de la boca manga, en la parte de enfrente y en la parte de atrás de la espalda. Las dos vamos a empezar a hacer las disminuciones a la misma altura, tanto en la parte de enfrente como en la parte de atrás. No vamos a hacer tantas disminuciones, vamos a hacer nada más 5 puntos de cada lado y te voy a decir cómo lo vas a hacer. Hice una versión mini del suéter para que sea más fácil de explicarte, y aquí es donde te voy a enseñar cómo se van a hacer estas disminuciones. Imagínate que esta es la espalda, que la construimos con 58 puntos, así como habíamos quedado cuando hicimos los cálculos. Imagínate que llegamos a los 43 centímetros. Puede ser que en el derecho o el revés decidas hacer empezar las disminuciones, no importa. Aquí con los primeros 2 puntos vamos a agarrarlo los 2 puntos y hacer un punto. Hicimos una reducción y entonces tejemos toda esta vuelta de revés, tal cual, así como nos toque. Aquí faltan 2 puntos para terminar la vuelta, y esos 2 puntos los voy a convertir a un punto. Entonces ahí tengo otra reducción. En esta vuelta redujimos 2 puntos, un punto de cada lado. Vamos a seguir haciendo disminuciones hasta que tengamos los 5. Aquí vamos a tejer de derecho y vamos a reducir un punto primero, el primerito, y seguimos tejiendo toda la vuelta de derecho tal como se presenta. Aquí al final hacemos la otra disminución y así lo vamos a repetir 3 veces más durante la confección de nuestro suéter, en nuestro suéter de tamaño real. Esta nada más es una demostración. Aquí está mi dibujo de la espalda. Aquí sigue reduciendo, menos un punto, menos un punto, menos un punto, menos un punto, hasta llegar a los 5 puntos de cada lado. Cuando ya disminuiste tus 5 puntos de cada lado, vas a seguir tejiendo en recto hasta alcanzar la altura que tú quieres, que en mi caso son 65 centímetros. Ese sería el largo total de mi suéter. Cuando lleguemos a los 65 centímetros voy a hacer el cierre de la prenda totalmente. Ya sabes cómo cerrar porque ya te expliqué en la muestra del jersey. Ahí te expliqué cómo cerrar. En las partes de enfrente también vamos a hacer disminuciones. Las partes de enfrente son estas dos, se tejen por separado. Empezamos a hacer disminuciones en el área de boca manga, las 5 que te dije, y en esta parte de acá donde está la botonera vamos a reducir 3 puntos. Aquí se ve muy prolongado, pero yo voy a empezar a disminuir 3 puntos a partir de más arriba. Ya después de que empecé a disminuir del lado de la boca manga,
hice las disminuciones de lo que es la botonera. Acuérdate que cuando tejes estas dos piezas, que tejes este lado, haces las disminuciones, pues verdad, de un lado para hacer la bocamanga, pero cuando tejes la parte que está del otro lado, por decir en la parte de la izquierda, haces las disminuciones del otro lado, porque la manga pues va del otro lado. No vayas a hacer dos piezas con las disminuciones de la bocamanga en los mismos lados. Tienes que fijarte muy bien en eso. Te voy a enseñar cómo quedaron mis piezas. Mira, por ejemplo, en esta, aquí está. Es que yo ya uní una parte de mi suéter, ya le adelanté. También por eso lo estoy mostrando en la miniatura y pues aparte porque es más fácil de manejarlo aquí en la mesa. Yo aquí venía tejiendo en línea recta y empecé a disminuir mis 5 vueltas, los 5 puntos. Siempre tomando en cuenta cuál es este lado, porque voy a hacer una disminución aquí y luego acá no hago disminución y subo y tejo hasta el final y hago otra disminución, subo, hago disminución, tejo todo hasta acá, subo, no hago disminuciones y tejo todo hasta acá y hago disminución, así hasta que aquí de este lado ya hayas reducido los 5 puntos. Y luego acá yo seguí tejiendo todo igual, seguí en recto sin disminuir y ahí empecé a disminuir 3 puntos nada más para darle como una curvita al área del cuello que quede un poquito despejado. Estos 5 puntos que disminuí aquí lo hago también en la parte de la espalda para que coincidan un poco las dos piezas. Y es lo que te decía, acá tengo mi otra pieza del otro lado donde disminuí 5 puntos y de este lado no disminuí, hasta la parte de arriba disminuí 3 puntos nada más. Espero que con esa explicación te quede más claro, ya que no cometas ningún error. Si no, como quiera de los errores aprendemos, y así es como yo llegué a construir mis propias piezas. No te preocupes si te equivocas y tienes que destejer, tú vuélvelo a hacer y siempre hazlo con calma para que llegues a un mejor resultado. En cuanto a las mangas, debe quedar algo así. Montamos 54 puntos en las agujas y ya de ahí tejemos recto y luego vamos a disminuir. Y luego cuando lleguemos al área del puño, vamos a hacer nuestro puño con punto de resorte. Estas serían las mangas. Por aquí tengo una manga terminada para que la veas mejor. Queda bastante ancho para el área de la bocamanga y luego empecé a disminuir cada cierta cantidad de vueltas. Eso hace que se vea como una línea diagonal. En ambos lados disminuí. Si disminuía un punto de un lado, lo disminuía del otro lado, ¿ok? Para que vaya quedando igual la manga. Yo tejí aproximadamente 10 centímetros y empecé a disminuir. Disminuía un punto de un lado y un punto de otro lado. Y luego tejía 2 vueltas donde no disminuía y luego volví a disminuir. Y así se va distribuyendo todas las disminuciones a lo largo de la manga. Y puedes disminuirlas a lo largo de toda tu manga, irlas distribuyendo, y luego cuando lleguemos al área del puño pues ya hacemos nuestra puntada de resorte para que se vea un poquito más angosta. Al final terminé con 26 puntos en el puño desde 54 y luego terminé con 26 puntos nada más, que es más o menos lo que se acomoda para mi puño. Así queda mi puño, ¿ok? Bueno, aquí tengo mi pieza ya casi terminada y quiero enseñarte cómo hice la parte de la botonera. Esta parte se le llama botonera, pero puedes ponerle o no los botones, ¿verdad? O sea, si quieres puedes dejárselo como nada más como vista. Mira, aquí tengo la parte del hombro, ok, para ubicarnos, y aquí tengo la parte del cuello, de la parte de la espalda, y acá tengo pues esta parte que va a ser esta área de la botonera. Te voy a decir cómo montar los puntos en esa área, ya que bueno, pues puede ser que si la haces tal como están los puntos aquí, ir sacando un punto de cada uno de los espacios, puede ser que si lo haces así te quede como más angostito esto, que sea muy junto así.
y que se, ¿cómo decirlo? Que se engarruñe un poco, y esto pues es más largo, ¿verdad? Que no quede como a la medida. Entonces te voy a decir cómo hacerlo para que no te quede así, para que te quede tal cual como está esta parte y esta parte, que embonen bien. Entonces ya hice una mitad de lo que es el cuello. No podía hacer todo el área completa porque son muchos puntos para la longitud de mis agujas, a menos que tuvieras unas agujas que fueran circulares. Ahí sí puede ser que tus puntos quepan por lo del cable y eso que tienen las agujas circulares. Aquí en esta parte, esta es la otra parte, por ejemplo aquí termina, esta es la parte de la cadera, el contorno de la cadera. ¿Sí? Aquí nada más di una vuelta en puntos bajos. Puedes hacerlo o no, si no sabes cómo tejer a ganchillo, pero di una vuelta en puntos bajos, todo alrededor. Entonces, puede hacerse sin esta línea, ¿verdad? Sin este tanto aquí. Puedes hacer el resorte, la botonera que vamos a hacer ahorita. Entonces tiene que empezar ya de lo que hayas hecho, ya sea de resorte o no. Desde ya primero tienes que hacerlo de esta parte y ya después hacerlo la parte de la botonera. Entonces vamos a empezar en la parte de enfrente. Vamos a abarcar toda la parte de enfrente. Vamos a llegar al cuello y vamos a abarcar esta mitad del cuello de la espalda, como lo hice acá. Abarqué la mitad del cuello en la espalda, ok, desde aquí hasta acá. Entonces va a ser como que va a quedar en dos partes. Lo vamos a unir en esa parte, en la parte de la espalda. Vamos a unir las dos piezas. Entonces yo aquí me ayudé con un ganchillo para montar los primeros puntos. Voy a hacer un punto aquí, utilizando también dos hilos. O sea, voy a sacar este hilo por aquí, voy a hacerle un nudo para que quede bien fijo este hilo. Y después en ese mismo espacio voy a tratar de sacar el hilo así, lo pongo en mi aguja. Voy a sacar otro en el punto ¿verdad? O sea, en este espacio. Aquí, como puedes ver, si te fijas, así si desenroscas esta parte, vas a ver aquí, mira, por ejemplo, aquí tenemos como una trencita y en cada uno podemos montar un punto. Si lo hacemos así, el área de la botonera se reduce, entonces no queda el de largo que necesitamos. Entonces vamos a hacer 3 puntos así como vienen aquí. A sacar 3 puntos. Este fue el primero de acá. Y entonces aquí entre uno y otro espacio, aquí hay un espacio por donde podemos hacer uno extra, un puntito extra, ok, y proseguimos normal, verdad. 3 puntos, de cada 3 puntos vamos a agregar uno extra. Buscamos por ahí un espacio donde podamos jalar el hilo. Este es el tercero y nuevamente vamos a agarrar uno de por aquí, de entre uno y otro. Por aquí podemos agarrar uno más. Ok, entonces así vamos a hacerlo todo. Vamos a ir agarrando de cada uno de los espacios, todo esto hasta la parte de acá donde yo aquí me voy a encontrar con la otra parte del cuello que ya había hecho, y lo vamos a hacer igual. Y si quieres, si no tienes ganchillo, puedes irlo haciendo así, ¿verdad? Con la misma aguja puedes ir jalando los hilos, incluso buscar aquí el espacio Aquí ya tengo todos los puntos desde la parte de atrás del cuello hasta abajo del suéter. Son 58 puntos, los mismos que hice en la parte de enfrente, por si te sirve a ti de guía. Son 58 y 58. Lo voy a tejer como ya te enseñé en una de las puntadas anteriores, de punto de resorte, ok. Nada más que ahora pues no estoy utilizando, ni estoy dejando más apretado el tejido, ni estoy utilizando una aguja más chica, sino que estoy utilizando la misma para que no
no se encoja tanto como en la parte pues de los puños y así, que ahí sí se necesita que esté más reducido. Aquí lo voy a tejer como un poco, hasta un poco holgadito, para que no quede más chiquito que la parte del suéter tejido en jersey. Entonces yo así con esto voy a tejer puntada de resorte. Voy a tejer nada más 4 vueltas y en la quinta vuelta voy a cerrar. Ahora vamos a ver a continuación cómo unir las piezas, todas y cada una de las piezas, ¿verdad? El del suéter. Aquí yo hice un suéter miniatura y te voy a enseñar cómo se deben de unir. Vamos a agarrar una aguja lanera y yo lo voy a mostrar con un color que sea diferente al del suétercito que tengo por aquí. Hilo y una aguja lanera, ¿ok? Ando un poquito ronca, por eso vas a escuchar mi voz un poco rara, pero espero puedas entenderme. Entonces, mira, aquí tenemos la parte de la espalda. Este es el jersey por el lado del frente, del frente, del derecho. Esta es la parte del revés. Esta es la espalda. Esta es una de las partes del frente, de los frentes. ¿Sí? Esta es una parte y por acá tenemos la otra parte. ¿Ok? Esta parte donde está más curviada es la parte de la boca manga y esta parte donde está muy poquito es la parte del cuello. Entonces vamos a encarar derecho con derecho las piezas, ¿ok? Y este también derecho con derecho, pero lo vamos a hacer más adelante. Entonces vamos a dejar este por aquí. Y justo, por ejemplo, es importante que las disminuciones de la boca manga las hayas hecho igual. Si acá redujiste en 4 vueltas, ¿verdad? Acá también reduzcas en 4 vueltas para que queden más o menos igual, y sobre todo que empiece la disminución a la misma altura, ¿ok? A la misma altura me refiero a de aquí de la parte de la cadera a la parte de la boca manga, que empiece a disminuir al mismo nivel, ¿ok? Para que no tengas problema. Entonces yo me voy a ir aquí a la parte de abajo y puedes ver que aquí en la parte de abajo pues hay como un primer punto. Voy a hacer un nudo y entonces puedes empezar a hacer pespunte, que son cuando la aguja entra y sale, ¿sí? Así en línea recta, o puedes hacer uno que sea como en espiral, que es como una espiral de cuaderno, que va así como rodeando la costura. Entonces cualquiera de los dos sirve, cualquiera de las dos casi no se ve. Yo voy a hacer uno de como de espiral. Puedes ver aquí 1, 2, 3 y acá tenemos también 1, 2, 3. Entonces vamos a tratar de que agarremos una trencita de acá y una trencita de acá. Ajá. La misma que agarramos en un lado, agarramos enfrente para que estén al mismo nivel. Agarramos estas dos, esta trencita y esta, ajá, así, y así vamos a irnos hasta llegar a la parte de la boca manga. Al llegar acá al final podemos apretar un poquito y aquí podemos hacer pues un nudo. Puedes cortarlo, puedes dejar el hilo ahí para hacer lo del área de la manga, ok, de la boca manga, la manga unirla aquí. Entonces mira, si tú abres, mira, por acá está la costura, y si tú abres así casi no se ve la costura. Puedes hacerlo hasta con otro color diferente, pero mira, se ve muy poquito. Entonces pues así vamos a ir rodeando todas nuestras partes del suéter que sean necesarias unir, que sean necesarias coser. Hay personas que no les gusta coser, no les gusta cómo llegar a la parte de la costura de las piezas tejidas, pero bueno, hay veces que no nos podemos saltar esta parte y hay que hacerla. Te voy a decir dónde vamos a unir. Vamos a unir en la parte de los hombros,
Como te decía, este es un suéter versión mini. Lo estoy haciendo así para que sea más fácil manipular la prenda y para que sea más fácil esta explicación de la unión de las piezas. Vamos a unirlo de las partes de los lados, de las partes de los hombros. Vamos a empezar pues desde aquí, ¿verdad? De aquí para acá. Y en este hombro vamos a empezar de la esquinita para el centro, ¿ok? Y nos va a quedar esta parte que es donde va nuestro cuello. También vamos a unir esta parte del otro lado. Y ya que están así unidas, bueno, aquí ya lo uní en esta parte de aquí, en esta parte de acá de los hombros. Este mini suétercillo también tiene sus mangas. Y como ves, la manga empieza ancha. Y luego voy haciendo disminuciones para llegar hasta acá al área de los puños, que esté más chiquitita, ¿sí? Para que sea un puño. Entonces esta manga va a ir aquí y esta manga va a ir acá de este lado, ¿ok? Entonces mira, obviamente este suétercito no tiene su área de los puños todavía, no tiene su resorte abajo, no tiene su botonera, pero es nada más para decirte cómo se deben unir las piezas. Eso es, para ese es el fin de hacer esta versión mini. Entonces aquí mira, la manga primero lo que tienes que hacer es unirla en esta parte de aquí, o sea, cerrarla, ¿verdad? Las dos. Y vamos a hacerlo y ahorita hacemos lo siguiente. Ya que uní mis mangas, voy a voltearlas al derecho, las dos. Y esta parte de mi suéter va a estar así al derecho por acá por dentro. La manga la voy a poner así por la parte del derecho, la voy a poner acá. Se supone que el ancho de la manga debe coincidir con el alrededor de lo que ya tenemos aquí de boca manga. Por eso tenemos que hacer los cálculos de más o menos como qué ancho debe de tener. Ya que tenemos nuestra manga terminada, vamos a unirla de la misma forma que unimos las otras piezas y debes de ponerla así, de manera que aquí tú estás viendo el revés, acá está el derecho, la manga está al derecho, puesta así, la embonas aquí y aquí estás uniendo las dos, ¿ok? Si tú pones mal la manga, si la pones volteada al revés, cuando abras el suéter vas a darte cuenta que la manga va a estar al revés y el suéter al derecho. Entonces ahí tendrías que fijarte bien. Vamos a rodear todo. Y ya unidas nuestras mangas, ya está todo completo nuestro cardigan de puntada jersey, ¿ok? Entonces, esta sería la explicación para cómo cerrar las piezas, cómo unir los brazos con partes de enfrente, espalda, etcétera. Y bueno, así queda nuestro cardigan. Espero que te haya gustado este video, que te diviertas tejiendo y bueno, también espero que lo hagas. Si lo haces, envíame una foto de cómo quedó tu cardigan basado en este tutorial. Cualquier duda o comentario puedes dejarlo en la parte de abajo de los comentarios o puedes enviarme un mensaje directo vía Instagram. Ya sabes que a mí me gusta contestar los mensajes directos y en todas mis redes aparezco como Tere Olala. Si quieres compartir, darle like, suscribirte al canal, te agradecería mucho. Muchas gracias por acompañarme en un proyecto más. Nos vemos en el próximo. Adiós.